Yo creo que momentos como estos nos hace entender, ¿no? Martín la semana pasada cuando introdujo el libro de Josué, una de las promesas que Dios le había hecho a Josué fue esfuérzate y sé valiente. Y la promesa que Dios le dio a Josué fue yo estaré contigo. Y muchas veces nosotros como creyentes confinamos la presencia de Dios a las cuatro paredes de la iglesia. Pero hoy nos damos cuenta que aún desde donde tú estás, la presencia de Dios está ahí. Porque donde hay un hijo de Dios, la presencia de Dios promete estar. La semana pasada Martín, cuando hablaba acerca de la vida de Josué, nos motivaba a no quedarnos a la mitad del camino, sino una vez que ya tomamos la marcha, poder cruzar y así poder ir cumpliendo la voluntad de Dios y experimentar la voluntad de Dios de una forma personal. Él nos decía, es necesario tener la perspectiva correcta, escuchar la palabra de Dios y ser obedientes. A lo largo de esta semana, por el 5x5, dimos lectura al capítulo 2, 3, el 4, el 5 y el 6. Y vimos cómo la presencia de Dios iba acompañando a este pueblo en esta nueva aventura. Una aventura donde Él les había prometido entregarles la tierra. Aquella tierra donde Él les había dicho que fluía leche y miel. Y en el capítulo 3 de Josué, bueno, vamos a saltear el capítulo 2 por el momento, pero en el capítulo 3 de Josué, dice de esta manera, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya una distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y dijo Josué al pueblo, santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y yo creo que una de las cosas que como creyentes es necesario entender es que la presencia de Dios está con nosotros en todo lugar. Me llama la atención la frase que Josué dice al pueblo, ustedes tienen que mantenerse cerca y seguir a Dios. El arca del pacto era aquello que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y Josué le decía, ustedes están por caminar un territorio que no conocen. Y por eso es necesario que ustedes se mantengan cerca para poder entender el camino por el cual Dios los quiere llevar. Ahora en esta tarde me gustaría poder tomar la palabra de Dios y poder pensar un poco, meditar un poco en lo que es la presencia de Dios. Y quiero pensar en la presencia de Dios en nosotros, cómo actúa la presencia de Dios en nosotros. Quiero pensar en cómo es la presencia de Dios en medio de la conquista. Y en tercer lugar quisiera también hablar de cómo es la presencia de Dios y nuestra respuesta. En el capítulo 3 comenzamos a ver la palabra de Dios cuando habla y le dice Dios a Josué, así como estuve con Moisés desde este día,
Desde este día comenzaré a engrandecerte a ti. Comenzaré a engrandecerte a ti para que el pueblo sepa que yo estoy contigo así como estuve con Moisés. Y sabe, muchas veces nosotros cuando pensamos en nuestra vida, lo sentimos como que Dios se ha alejado, como que Dios está distante. Pero sabe que así como Dios estuvo con Moisés, estuvo con Josué, promete estar con nosotros. Ahora, la presencia de Dios en nosotros me encanta porque el versículo 4 nos da a entender que cuando la presencia de Dios está en nosotros, nosotros tenemos dirección. Nosotros sabemos cómo transitar aún cuando el futuro es incierto. Cuando hay incertidumbre en lo que pueda pasar mañana, entendemos que si la presencia de Dios está con nosotros, siempre habrá dirección. Pensamos en todos los acontecimientos que se vienen a lo largo de esta semana, que hemos vivido y todo el pánico. Pero ¿sabes? La presencia de Dios no se ha alejado. La presencia de Dios sigue con su pueblo como lo estuvo antes, lo estará hoy y lo estará mañana. Y Dios a través de todas las circunstancias que nosotros vivimos busca darnos dirección. El versículo 8, cuando sigue la lectura, no solamente nos da dirección, pero también nos enseña a tener quietud. Fíjese el versículo 8, cómo dice: Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Sabe que muchas veces cuando no sabemos qué hacer, lo mejor es parar. Y tener un momento de quietud, pero no en un sentido de ser pasivos a lo que está pasando. La vida nuestra siempre debe de estar activa, siempre debe de tener dirección, tener objetivo. En primer lugar, porque conocemos en quién confiamos. Y cuando habla acerca del arca del pacto, dice Josué: ustedes que llevan aquello que simboliza la presencia de Dios en medio nuestro, cuando estén por entrar al Jordán, deben de permanecer ahí. Deben de permanecer ahí. Y sabe, ese momento de quietud en el versículo 9 nos explica un poco el porqué. Llegó el arca del pacto al agua del Jordán y paró allí. Y ahí Josué se volcó a los hijos de Israel, dice el versículo 9. Y les dijo: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. La dirección de Dios viene cuando tú y yo tenemos un tiempo de quietud, en primer lugar para escuchar las cosas que Él tiene y que Él pide de nosotros. Sabe que muchas veces nosotros nos encontramos en la vida y una de las cosas que oramos y decimos: Señor, dame más fe. Necesito tener más fe para poder llevar a cabo mi vida y poder entender que estás conmigo. Pero sabe que en los ojos de Dios, la obediencia es aquello que es igual a nuestra fe. Y cuando uno se toma el tiempo para escuchar la palabra de Dios, nuestra fe va creciendo, porque estamos dispuestos a obedecer y escuchar las cosas que Él nos pide. En los momentos de la presencia de Dios es dirección y es quietud para escuchar la palabra. Versículo 10 dice: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Porque sabe que cuando uno escucha la palabra de Dios, es necesario también tener un momento para reflexionar. ¿Quién es el que habla? Y acá Josué estaba animando al pueblo. Los estaba llevando por un territorio que no habían recorrido antes. Y les dijo a los levitas: la presencia de Dios está en nosotros, el arca del pacto, que permanezca, para que el pueblo pueda escuchar la palabra de Dios, pero para que el pueblo también al escuchar entienda y conozca que el Dios viviente
está en medio de nosotros. Qué bien nos hace poder contemplar en que la obra del Señor y que la presencia de Dios permanece hasta el día de hoy con nosotros, para dar dirección, para que en los momentos de quietud podamos escuchar, podamos reflexionar. Pero el versículo 13 al 17, fíjese lo que dice. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes se lleven el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Y el paréntesis que agrega la palabra de Dios, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón bien lejos. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeratán, y que descendían del mar de Arabá. El mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Porque sabe que cuando uno piensa en lo que es la obra de Dios, nos trae dirección, nos trae quietud. En la quietud es necesario escuchar, reflexionar y preparar el corazón para las cosas que solo Dios puede hacer. Es irónico que a veces como hijos de Dios, con nuestras palabras, con nuestra canción, con aquella cosa que nosotros hablamos acerca de Dios, hablamos de un Dios grande, un Dios en el cual no hay imposibles, pero que sin embargo en la práctica, cuando las cosas se nos escapan de las manos, lo que llena el corazón es el pánico, es el temor, es el miedo. Y sabe que cuando hablamos acerca del pueblo de Israel, me encanta el detalle donde dice que el río estaba más allá de los bordes, estaba por desbordarse. Porque las circunstancias no solamente eran adversas porque no sabían por dónde transitar, sino que veían la corriente de ese río. Y solo Dios podía parar, dividir y hacerlos pasar por un piso firme y seco. Porque sabes de que donde está la presencia de Dios, siempre hay una obra completa. Dios nunca deja nada a medias. Dios aquello que se ha propuesto desde el principio, lo llevará a cabo hasta el final. Por eso cuando la palabra de Dios en Filipenses habla acerca de nuestra vida, Pablo lo decía, aquel que comenzó la obra en ti, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el momento que nos encontremos en la presencia de nuestro Salvador. No importa si es virus, no importa si es río, no importa si son muros de Jericó, mi presencia está contigo. No te dejaré, no te desampararé y estaré contigo hasta el fin. Porque sabe que cuando uno medita en lo que es la presencia de Dios en nosotros, el capítulo 4, versículos 5 y 7 nos da un antecedente y algo que me encantó. Dice el versículo 1, dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, de las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en un lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome unas piedras sobre el hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten,
a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y me encanta esta frase, porque sabe que cuando pensamos en la historia de Israel, hubo una generación que se perdió porque no quiso creer que la presencia de Dios iba con ellos. Era una generación que prefería quejarse y decir, Dios, ¿por qué no morimos en Egipto? Nos sacaste para sufrir en el desierto. Pero la presencia de Dios seguía con ellos. Y acá con Josué una generación nueva que se estaba levantando. Dios le dice, ahora hagan un monumento para que cuando la generación, sus hijos crezcan, tengan ustedes el antecedente de lo que mi presencia hizo delante de ustedes. Sabe que muchas veces uno piensa en la vida, piensa en lo que somos. Y muchas veces nosotros podemos echarle la culpa a una generación en la cual vivimos en un mundo que está perdido, pero eso nunca ha cambiado. Yo creo que algo que Dios nos llama la atención esta tarde, esta mañana, es que nuestra vida como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tiene que dejar un antecedente. Y si hay una generación que se está levantando que no conoce de Dios, es porque la iglesia ha dejado de ver la presencia de Dios. Porque la iglesia se ha enfrascado solamente en el yo, en vez de reflexionar y tener un momento de quietud y buscar la dirección de aquel que ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo. Yo recuerdo que cuando estábamos en Argentina había momentos donde el corazón se preocupaba. Y recuerdo ciertas ocasiones donde Gabriel Andrés, mi hijo el mayor, tenía solo 9 meses de haber nacido. Nuestro primer hijo. Y sentíamos de repente en un momento donde le entró una enfermedad donde los doctores no sabían qué hacer. El rotavirus que después se mezcló con otras cosas y lo único que nosotros veíamos era la vida de nuestro pequeño hijo en una cama tendida. Donde los doctores daban medicamento y trataban de hacer, pero no había respuesta. Recuerdo que fue una de las cosas que marcó mi corazón porque al tener nuestro primer hijo llegó la incertidumbre de que si él iba a permanecer o no con vida. Y en el corazón la lucha que uno tenía era decir, Dios, si nos los has prestado, ¿por qué ahora de repente lo vemos sufrir? Si es una vida que recién está comenzando, ¿por qué ahora de repente lo vemos como algo incierto, si podrá continuar con vida o no? Y sabe que fue uno de los momentos que aunque fue difícil, sentimos la presencia de Dios por medio de personas que Él traía. Personas que se colocaban a nuestros lados y oraban, personas que mandaban mensajes y decían, estamos con ustedes, estamos orando, Dios está en control. Hoy yo ahora veo a mi hijo de 13 años, ha crecido y recuerdo ese momento y digo, Dios fue fiel. Y hay historias que uno puede ir contando donde la presencia de Dios ha dejado antecedentes en la vida que lo ha marcado. Y sabe, las historias pueden continuar, pero no siempre las historias fueron de un momento donde Dios respondió y era todo color de rosas. Hubo un momento que en la vida los planes que uno tenía fueron frustrados, puertas cerradas, y uno decía, Dios, ¿qué pasa? Tu presencia se ha alejado. Pero sabes, algo que nosotros debemos de tener presente es que si la presencia de Dios está en nuestras vidas, siempre debemos de tener antecedentes. Si es un pasado de donde Dios nos ha sacado y nos ha dado una nueva vida, si son momentos en una lucha donde Dios nos ha enseñado grandes cosas,
Pero sabe, nuestra vida tiene que ser marcada por cosas, por momentos, donde sin lugar a duda han marcado nuestras vidas. Y hemos entendido que la presencia de Dios estuvo, está y estará con nosotros. La presencia de Dios con el pueblo de Israel cuando pasó el Jordán. El monumento que se levantó para que las generaciones que seguían pudiera ser un referente para la generación que venía. Y después nos saltamos al capítulo 6, porque llegamos al momento de la conquista, donde el pueblo de Israel estaba preparándose para poder tomar Jericó. Y sabe que algo que me llama la atención de Jericó es que era una ciudad en primer lugar que tenía grandes muros. Y no solamente era un muro, sino que eran dobles muros. Y no solamente tenía muros, sino que estaba encima de una colina, una loma, una montaña. Y ahí el pueblo de Israel ya estaba en desventaja porque no solamente tenía que subir, pero que tenía que subir y tratar de romper los muros. Y el pueblo de Israel estaba ante una situación donde realmente la victoria solamente podía descansar en el obrar de Dios. Y todos conocemos la historia de cómo Dios le pide. En el versículo 6 dice, ahora Jericó estaba cercada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevaban 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Y esto de repente me imagino lo que habrá sido. El capítulo 2 nos dice que los reyes de Jericó ya estaban atemorizados porque habían escuchado lo que la presencia de Dios había hecho en el pasado. Lo que la presencia de Dios había hecho con el pueblo de Israel y cómo habían conquistado y destrozado a otros reinos. Y acá Jericó, con el temor que tenían, dice que estaban en cuarentena. No podía entrar ni salir nadie, estaban todos en temor. Y Dios con Josué teniendo esta conversación le dice, yo ya te di esta ciudad ya es tuya, pero para tomarla tendrás que hacer esto, solo camina, solo camina. Y sabe que cuando uno piensa en lo que es la presencia de Dios en nuestra conquista, muchas veces nosotros nos queremos enfocar en hacer cosas grandes y querer marcar la historia porque levantamos tantas cosas, hicimos tantas cosas. Pero sabe que cuando Dios habla con Josué, le dice solamente quiero que camines. No quiero que levante grandes hombres de guerra, solamente camina. Porque sabe que en la conquista, la presencia de Dios o la victoria descansa en la presencia de Dios. Obviamente que en esta conquista hay una responsabilidad que me pertenece a mí. Una responsabilidad que te pertenece a ti. Y la responsabilidad para el pueblo en esta ocasión fue solamente camina. Sabe que para nosotros el solamente camina es igual a obediencia. Dios como hijo suyo no nos llama a hacer grandes cosas, nos llama a ser obedientes. Lo que surja como el resultado de nuestra obediencia le pertenece solo a Dios. Dios solamente te dice camina. Y la palabra de Dios cuando dice aquí en el capítulo 6, dice Jehová, yo te la he dado, te la he entregado en tu mano.
¿Sabe? No solamente era la obediencia, pero era también la dependencia. Porque en la presencia de Dios, el permanecer en la presencia de Dios, mi responsabilidad es obedecer, es la dependencia, de entender que todo lo que Él tiene para mí es bueno. Pero que yo tengo que tener el corazón para depender de Él. Que en la presencia de Dios tiene que haber constancia. Porque lo dijo, esto lo harás por 7 días. No importa si al tercer día después de caminar estás cansado, levántate nuevamente al siguiente día y continúa caminando. Porque tiene que haber constancia. Y cuando termina el capítulo 6, Dios le dice, destruye todo. No te quedes con nada. No guardes absolutamente nada. Solamente la plata y el oro. Eso tómalo y colócalo como el tesoro. Porque sabe que cuando necesitamos el medio para la conquista y entendemos que la presencia de Dios está ahí, eso incluye la integridad. Y a veces yo me pregunto si nosotros como hijos de Dios, la presencia de Dios no se siente, como muchas veces lo decimos, aunque sabemos que Él está. Pero no es algo que nosotros disfrutamos porque hemos dejado de obedecer. En algún punto de nuestra vida decidimos adelantarnos. O como decía en el capítulo 1, nos desviamos a la derecha o a la izquierda. O de repente lo que nosotros estamos tratando de hacer son cosas tan complicadas cuando Dios solamente dice, quiero tu corazón. Quiero que aprendas a obedecerme y a depender y a ser constante. De ser íntegro en tu día en día. Porque sabe que cuando uno lee la historia, la palabra de Dios, las historias que contamos acá, y digo historia porque fue algo que pasó en el pasado, no porque sea un cuento. Encontramos la historia de una mujer en el capítulo 2 que se llama Rahab. Y sabe que esta mujer, a pesar de que era una prostituta de lo más bajo que pudiera existir, ella tuvo un corazón para entender, y fíjate las palabras que ella dice. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Recuerda, estas son palabras de una prostituta. Una mujer que no conocía a Dios y dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho con los reyes de los amorreos que están en el otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios, escuchen estas palabras, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en las tierras. Y sabe que cuando pensamos en la presencia de Dios, capaz que te encuentres escuchando esta mañana y tu corazón es como el corazón de Rahab, que ha desfallecido, que está desanimado, que está preocupado y decir, no hay solución. Sabe que la presencia de Dios alcanzó a esta mujer. Y desde ahí, de ese lugar donde estaba, esta fue su oración. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Esta mujer se encontraba en un momento donde sabía que aquel que podía dar vida era solamente Jehová. Y por eso dice de su corazón, yo sé que Jehová es Dios en la tierra como lo es en el cielo, o como lo es en el cielo lo es en la tierra.
Y yo quiero encomendarme en las manos de Él. Y para ti el sentir la presencia de Dios puede ser esa la súplica que tú tienes hoy. No tengo esperanza, no tengo más a dónde ir. Y el único lugar seguro que yo puedo encontrar es en aquel Dios del cual hablas. Aquel Dios que está dispuesto para hacer. Porque hemos contemplado cómo ha hecho en un pasado. Y yo quiero que esa sea mi historia. Y esa súplica no es al hombre, sino que es a Dios. De ahí donde tú te puedes encontrar, tú puedes decirle a Dios, Dios, entiendo que sin ti nada tengo. Y por eso quiero que en esta tarde, aquí donde yo estoy, pueda ser ese lugar donde me encuentre con tu presencia y pueda tener ese lugar de seguridad. Porque aunque he escuchado, no te conozco, pero hoy quiero conocerte de manera personal. Y sabes que así como Rahab tuvo esa respuesta, el pueblo de Dios tenía también una necesidad. Porque en el capítulo 5 que no leímos, es un capítulo donde Dios manda a Josué a circuncidar al pueblo. Sabes, este llamado es para ti, hermano, hermana, miembro de iglesia. Como te decía, la presencia de Dios está en todo lugar. La presencia de Dios está obrando aunque nosotros no lo entendamos. Pero puede ser que a lo largo de nuestra vida hemos dejado de andar nosotros siguiendo la presencia de Dios. Porque hemos dejado de ser obedientes. Puede ser. Porque hemos comenzado a depender en nosotros y no en Dios. Porque hemos dejado de ser constantes en nuestra vida diaria. O puede ser que también lo que ha causado que la presencia de Dios no se sienta en nuestra vida es la falta de integridad. Y sabes, en el capítulo 5 da a entender que hubo una generación que nació en el desierto, que no se había circuncidado. Y sabes, la circuncisión era un pacto que Dios había hecho con Abraham, que decía, esta es la señal de que ustedes son mi pueblo y que yo soy su Dios. Y cuando nosotros pensamos en nuestra vida, Dios quiere cambiar nuestro corazón, quiere cambiar nuestra perspectiva, quiere que nosotros seamos personas que la presencia de Él llene nuestra vida, no para hacer cosas imposibles, sino para hacer lo que depende de nosotros, caminar en obediencia, en dependencia, ser constantes, ser íntegros. Pero sabe que a lo largo como resultado de estas cosas, que su presencia nos pueda ser referentes en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en cualquier lugar que nosotros podamos estar. Porque así como Dios le dijo a Josué, no temas, esfuérzate, sé valiente, pero sé valiente para obedecer la cosa que yo te ordeno. Capítulo 6, versículo 27. Termina con esta frase. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Y qué hermosa manera de terminar en esta tarde, entendiendo que Dios no tiene imposibles, que Dios ni las aguas ni los muros, nada lo puede detener. Y que si hoy nosotros podemos escuchar su voz, porque puede ser que lo que estamos escuchando exista alguien que en la desesperación de su corazón hoy esté clamando y diciendo, yo quiero que ese Dios sea mi Dios. Hoy es el día donde tú estás, Él escucha y Él está dispuesto a responder.
Pero sabe que también puede ser un llamado para que la iglesia pueda levantarse, no para hacer grandes cosas, sino para ser obediente. Y que por la obediencia de su iglesia, su nombre pueda ser divulgado por todas partes. Amado Dios, gracias porque su presencia está aquí con nosotros. Porque su palabra nos dice que como iglesia nosotros, cada vida, cada persona que tiene a Cristo, es el templo de Dios. Y Señor, gracias porque aunque nosotros muchas veces no lo sentimos, usted no nos abandona. Y Señor, queremos orar con un corazón no deseando hacer cosas grandes, sino poder depender en aquel en el cual no hay imposibles. Y Señor, así como usted le recordaba a Josué que usted estaría con él, su palabra nos dice que nosotros estamos escondidos en sus manos, estamos en las manos del Padre y que no hay nada que nos pueda arrebatar. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra infidelidad, usted permanece fiel. Y Señor, rogamos que nuestra vida pueda ser utilizada como un referente, porque no nos estamos manteniendo con nada, sino que todo lo entregamos en sus manos. Entregamos nuestro corazón, nuestra vida, para poder descansar en usted. Gracias porque usted es bueno, porque usted es fiel. Y Señor, porque entendemos que usted nos ha amado, porque la obra en la cruz fue el emblema de su amor. Como un Dios santo murió en una cruz en lugar de nosotros pecadores. Gracias porque eso nos abrió el camino al cielo. Y Señor, nos abre las puertas cada día ante su trono de gracia. Gracias porque su presencia no es en momentos, sino porque es siempre. Ayúdenos a despertar, Señor, para poder ser una luz en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.